Buenos días alumnos, soy el doctor Carlos Thompson y vamos a continuar con nuestra clase de tejidos conectivos especiales, viendo hoy el tejido óseo. Para ello me he planteado dos objetivos y uno de ellos es que ustedes reconozcan cuáles son los componentes del tejido óseo. Siempre que hablamos de un tejido conectivo, ya sea general o especial, vamos a hablar de células, formando parte de sus componentes, y de matriz extracelular. En este caso, la particularidad que tiene la matriz extracelular del tejido óseo es que es una matriz extracelular que está mineralizada. El segundo objetivo que me he planteado es que ustedes conozcan cómo se forma ese tejido óseo y cómo crece el tejido óseo. Bien, ¿cómo podemos definir a nuestro tejido óseo? Como un tipo de tejido conjuntivo especializado que se caracteriza por tener una matriz extracelular mineralizada que almacena el calcio y el fosfato en forma de hidroxiapatita. Es un tejido que tiene la característica de ser muy duro y es capaz de proporcionarle sostén y protección a mi organismo. Pero no son las dos únicas funciones que tiene el tejido óseo. ¿Cuáles son las funciones que tiene entonces? Va a contribuir a la estructura esquelética que soporta el cuerpo, va a proteger las estructuras vitales, ya que va a formar, por ejemplo, cavidades como la cavidad craneana, donde alberga al cerebro, al cerebelo, etc. Va a formar también el canal medular, por donde va a ir la médula espinal. Va a formar también la cavidad torácica, donde va a proteger a estructuras como son el corazón y los grandes vasos, los pulmones. También va a proporcionar la fase mecánica para el movimiento corporal, ya que va a ser sitio de inserción de los músculos, de los tendones y ligamentos, que a través de palancas realizadas junto con las articulaciones va a permitir la locomoción. Van a ver que el tejido óseo, sobre todo en los huesos largos, van a presentar una cavidad y en esa cavidad se va a encontrar la médula ósea. Médula ósea que puede ser amarilla o roja y es el sitio donde se van a formar los glóbulos rojos, glóbulos blancos y las plaquetas, o sea, los elementos formes de la sangre. Además, este tejido óseo va a servir como sitio de almacenamiento del calcio y el fosfato, iones que son importantes en el metabolismo, fundamentalmente el calcio, por ejemplo, para la contracción muscular. Entonces dijimos que íbamos a ver los elementos celulares, los componentes celulares y los componentes de la matriz. Iniciemos primero por los componentes celulares. En el tejido óseo nosotros vamos a encontrar 5 tipos celulares. 4 de ellos provienen o se originan a partir de la célula mesenquimática, que es la célula madre del tejido conectivo. Y uno de ellos, el osteoclasto, se origina a partir de los monocitos de la sangre, porque tienen justamente su origen en las células que son las llamadas unidades formadoras de colonias granulocíticas monocíticas de la médula ósea. Y van a formar parte del sistema fagocítico mononuclear. ¿Cuáles son estas células? Primero vamos a tener a las células osteoprogenitoras o células osteogénicas, que son células que derivan, como les dije a ustedes, de las células mesenquimáticas, que se diferencian a células osteoprogenitoras o osteogénicas y que son estas las que van a dar origen posteriormente a los osteoblastos, diferenciándose. Estos osteoblastos es el segundo tipo celular que vamos a encontrar, sobre todo en el hueso maduro, y son los encargados de sintetizar la matriz extracelular del hueso, la cual va a estar compuesta fundamentalmente por colágenas de tipo 1, proteínas de adhesión, que van a formar así una estructura denominada matriz osteoide, sobre la cual se va a depositar el mineral calcio. Una vez que estos osteoblastos quedan encerrados dentro de esa matriz, la cual se va a ir calcificando, se van a ir transformando en los osteocitos, que son estas células que ustedes ven, que tienen una forma ausada, con prolongaciones citoplasmáticas que se van a ir metiendo dentro de la matriz, formando unos canales, que van a ponerse en contacto con osteocitos vecinos. Estos osteocitos son los encargados de mantener y de remodelar la matriz ósea. Por último, los osteoblastos, que están más hacia la periferia y que no quedan encerrados por la matriz, quedan desplazados, van a formar unas células que se llaman células de revestimiento óseo.
que van a permanecer en la superficie ósea cuando no hay crecimiento activo. Por último, yo les había dicho a ustedes los osteoclastos, que son células de resorción ósea y que van a estar presentes en las superficies óseas donde el hueso se está eliminando o remodelando, o sea, se está reorganizando. Esos son los componentes celulares. Por otro lado, vamos a tener los componentes de la matriz, que a su vez se clasifican en componentes orgánicos y componentes inorgánicos. Los componentes orgánicos, el principal componente que van a tener, es la colágena de tipo 1. En menor medida voy a encontrar otros tipos de colágeno, como son las colágenas de tipo 5, 3, 11 y 13. Asociados a estas proteínas de colágeno, voy a encontrar proteínas no colágenas como son los proteoglucanos, las glucoproteínas multiadhesivas, entre ellas tenemos la osteonectina y la osteopontina, y a las proteínas dependientes de la vitamina K como es la osteocalcina. Todas estas van a formar una trama que se va a denominar matriz osteoide, y es sobre esa matriz osteoide que forma el osteoblasto la que se va a ir a depositar el componente inorgánico del fosfato cálcico, o sea de la hidroxiapatita, junto con otros como son el bicarbonato, el sodio y el magnesio, que constituirían los componentes inorgánicos. En esta tabla vamos a encontrar los tres tipos celulares que más frecuentemente vamos a ver en un hueso maduro, en un adulto, y son, por un lado, los osteoblastos, que se ubican, como les había dicho, en la superficie ósea y en los conos de cierre de los conductos de resorción. Se encuentra en un porcentaje celular ligeramente mayor al 5% del total de las células que vamos a observar. La función es la de depositar la matriz ósea, inicia la mineralización mediante la liberación de vesículas matriciales. La morfología celular corresponde a células mononucleares, que son generalmente cúbicas o bien pueden ser poligonales, con un citoplasma basófilo. Y son células que se originan a partir de las células osteoprogenitoras. Por otro lado, vamos a encontrar a los osteocitos, que se encuentran alrededor de un 95%, que se van a encontrar en unos espacios, al igual que los condrocitos en el cartílago, que se llamaban los espacios lagunas o condroplastos. Acá vamos a tener también unas lagunas, las cuales van a estar ocupadas por esta célula, los condrocitos, y que se van a denominar osteoplastos. Esos condrocitos van a enviar prolongaciones citoplasmáticas a través de la matriz, que van dejando canalículos o espacios que se denominan canalículos calcóforos, por los cuales van a ir las prolongaciones citoplasmáticas de estos osteocitos a ponerse en contacto con osteocitos vecinos. ¿Cuál es la función? La de mantener la matriz ósea, va a detectar la tensión mecánica y regular la homeostasis del calcio y del fosfato. Es una célula mononuclear pequeña y ovalada, con citoplasma pálido y que tiene esos procesos celulares extensos. ¿De quién se origina? Se origina del osteoblasto. Y por último, el otro tipo celular que vamos a encontrar es el osteoclasto, el cual va a encontrarse fundamentalmente en la superficie ósea, en los conos de corte de los conductos de resorción, se encuentra en un poco más del 1%, y la función del osteoclasto es la resorción ósea por hidrólisis enzimática de la matriz ósea mineralizada. Van a ver que esta célula es una célula muy grande, mide aproximadamente 100 micras, es multinucleada y tiene un borde o una superficie apical que es convexa y una que está en contacto con el tejido óseo y que tiene un aspecto festoneado, que va a ponerse en contacto con el tejido óseo y por debajo de ella va a dejar un espacio o laguna denominado laguna de Houship. Esta es la célula que yo le dije a ustedes, no se origina a partir de las células mesenquimáticas, no tiene relación, sino que se origina a partir de células hematopoyéticas de la médula ósea, que son las unidades deformadoras colonias granulocíticas monocíclicas. Aquí tienen un esquema del osteoclasto. Yo les decía a ustedes que iba a tener una superficie convexa, libre, una superficie festoneada, que es la que toma contacto con el tejido óseo,
Hacia los extremos de esa porción festoneada voy a presentar una zona que es clara, la cual va a ser rica en filamentos de actina, vinculina y talina, por los cuales esta célula se adhiere fuertemente al hueso y permite formar entonces por debajo de ella una laguna en la cual, que se denomina laguna de Howship, en la cual va a ir descargando los lisosomas con enzimas hidrolíticas como la catepsina, la metaloproteasas, fosfatasas, y junto con bombas de protones y de cloro terminan degradando la matriz ósea y reabsorbiendo el calcio y fosfato. ¿Cómo es la estructura general de los huesos? Los huesos, según su forma, lo podemos clasificar en 4 grupos. Huesos largos, que tienen una mayor longitud que las otras 2 dimensiones, y es el caso del hueso que estamos viendo acá, que es el fémur, como por ejemplo también puede ser la tibia, el húmero, el cúbito, el radio, los metacarpianos. Voy a tener otro tipo de huesos, que son los huesos cortos, en cuales las medidas, las 3 dimensiones tienen casi el mismo largo, y ahí hablamos de los huesos del carpo de la mano. Voy a tener huesos que se denominan huesos planos, que son generalmente delgados y anchos, como son por ejemplo los huesos que forman parte de la calota craneal, como los parietales, el occipital, el frontal, y huesos que no los puedo clasificar por la forma que tienen y no permiten entrar en ninguno de estos 3 grupos anteriormente hablados, que serían los huesos irregulares, como son por ejemplo los huesos de las vértebras o el hueso etmoidal. Si nosotros tomamos un hueso largo para comenzar la descripción, podríamos decir que tienen una forma tubular que se compone de 2 partes, una parte central que es la diáfisis y hacia sus extremos presentan las denominadas epífisis. En ellas voy a encontrar las superficies articulares. Entre las epífisis, ya sea la proximal o la distal, y la diáfisis, voy a encontrar un espacio que recibe el nombre de metáfisis. El exterior del hueso va a estar recubierto por una membrana de tejido conectivo que recibe el nombre de periósteo, que se adhiere a la superficie del hueso a través de unas fibras denominadas fibras de Sharpey. Ya se las voy a mostrar en otra imagen. A su vez, este hueso va a tener una porción por fuera que recibe el nombre de hueso compacto, ya que su interior no tiene la misma consistencia, sino que presenta un entramado trabecular que recibe el nombre de hueso esponjoso. Por dentro, la cavidad va a estar revestida por el endostio. Entonces, tengamos en cuenta que existe aquí, a diferencia de lo que pasaba en el cartílago, que solamente teníamos pericondrio, acá en el hueso tenemos periostio y endostio. Está recubriéndolo por dentro y por fuera. Este es un corte de un hueso largo, en el cual vemos la porción correspondiente al hueso compacto, la cavidad que tiene ese hueso, que estaría todo lleno de hueso esponjoso, y en él voy a encontrar a la médula ósea. Por fuera voy a encontrar una membrana de tejido conectivo que lo envuelve, que es el periósteo, y que se adhiere fuertemente a la superficie del hueso a través de unas fibras, que son las fibras de Sharpey. Por dentro voy a encontrar al endostio. En esta imagen que ustedes están viendo aquí, corresponde justamente a un hueso cortado en forma transversal. Veo el hueso compacto y adentro veo el hueso esponjoso. Por fuera voy a encontrar esta membrana que se tiñe un poco más intensamente, que es el periósteo, que va a tener una capa interna que está pegada al tejido óseo, que está compuesta por tejido conectivo laxo, vascularizado, con células osteoprogenitoras y osteoblastos. Y por fuera de esta capa interna voy a encontrar una capa externa, que es una capa que va a estar formada por tejido conectivo denso, también con vasos y con nervios. O sea, el periósteo presenta 2 capas. Mientras que el endostio, que es lo que recubre por dentro al canal medular, va a estar formado por una sola capa de células que tienen solamente células osteoprogenitoras o células endostiales, osteoblastos y osteoclastos. Pero este tejido, así como lo estoy nombrando a ustedes, no tiene el mismo origen no tiene la misma conformación histológica desde que se origina. Durante el desarrollo embrionario,
el hueso se denomina hueso inmaduro, y van a ver que va a estar formado por osteocitos que se encuentran desordenados, y entre ellos discurren vasos sanguíneos, y estos van a ir luego adaptando una forma circunferencial, una disposición circunferencial en relación a las fibras de colágenas, para transformarse así en el hueso maduro, que es el hueso que vamos a ver nosotros en el adulto ya, que se llama hueso lamelar, y en el cual van a encontrar que las fibras colágenas se disponen dando laminillas concéntricas en relación a un conducto central, que van a definir una estructura después que se denomina osteona. Van a encontrar varias osteonas, y entre ellas laminillas que no forman parte de las osteonas, que se denominan laminillas intersticiales. Entre esas laminillas voy a encontrar las lagunas, las cuales van a estar ocupadas por los osteocitos. Eso es en el hueso compacto. Pero yo les decía a ustedes que este hueso compacto, que es el que rodea al hueso, va a tener en el centro un hueso que adopta una disposición de una esponja vegetal, ¿sí? Y que se denomina hueso esponjoso o trabecular. El hueso compacto va a estar por fuera, por debajo del periósteo, que lo va a estar recubriendo, mientras que la malla esponjosa de cordones va a formar el hueso esponjoso en su interior, que va a estar en relación con la médula. Si nosotros estudiamos la estructura histológica general, entonces vamos a ver que este hueso maduro va a estar compuesto por esas estructuras que les había mencionado a ustedes, que se denominan osteón, osteonas o sistemas de Havers, que son la unidad funcional y estructural del tejido óseo, y consisten en laminillas concéntricas alrededor de un conducto osteonal o conducto de Havers, que va a tener el suministro nervioso y vascular de cada osteona. A su vez, estos conductos osteonales o conductos de Havers van a estar relacionados a través de otro conducto que se denomina conducto perforante o conducto de Volbang, que se disponen perpendicularmente al eje mayor del hueso y que van a conectar estos conductos osteonales uno con otro. Las lagunas u osteoplastos que se encuentran entre las laminillas concéntricas van a tener a los osteocitos, que se comunican a su vez entre ellos a través de estos canalículos por los cuales discurre la prolongación citoplasmática. Van a ver que en el hueso compacto, por fuera, voy a encontrar una serie de laminillas que rodean, que se denominan laminillas circunferenciales externas. Hacia el interior, cuando va llegando hacia el endostio, también presentan las mismas características, pero estas laminillas se llaman laminillas circunferenciales internas. Luego, entre osteonas, voy a ver que encuentro algunas laminillas las cuales no pertenecen a ninguna de las osteonas vecinas, sino que no corresponden a el mismo sentido de esas laminillas concéntricas, y que se reciben el nombre de laminillas intersticiales. Nuevamente, para que quede claro entonces cómo está conformado un osteona o sistema de Havers, por un conjunto de laminillas circunferenciales, las cuales presentan en su interior lagunas, que son los osteoplastos, donde voy a encontrar a los osteocitos. Presenta un canal central, que es el conducto de Havers, por donde va el paquete básculo nervioso de cada osteona, y entre conducto de Haber y conducto de Haber voy a encontrar comunicaciones que son los conductos o canales de Volkmann. ¿Cómo se forma el hueso? Nosotros vamos a ver que la osificación se puede clasificar en dos tipos: osificación intramembranosa y osificación endocondral. En el primer esquema vemos a la osificación intramembranosa. Aquí no participa un precursor de tejido cartilaginoso en su formación, sino que se forma directamente a partir de tejido mesenquimático. Es la que se va a producir en los huesos planos del cráneo, en la mandíbula, en la clavícula incluso. Y comienza con células osteoprogenitoras mesenquimatosas
que se van a diferenciar a osteoblastos, y estos osteoblastos van a sintetizar eso que se ve allí con un color rosado, que una matriz rica en colágena de tipo 1 y proteínas de adhesión como osteonectina, osteocalcina, que es el osteoide. Sobre esa matriz osteoide se va a ir produciendo la mineralización, y así es que los osteoblastos se van a ir retirando y sintetizando matriz osteoides para que se vaya produciendo la calcificación. Algunos osteoblastos quedan incluidos dentro de esa matriz y pasan a llamarse osteocitos. Se van a ir formando de esa forma islotes, los cuales se van a ir fusionando y van a ir formando luego un tejido trabecular que luego va a quedar revestido por fuera por osteoblastos, por dentro por células endosteales y por osteoclastos. Así va a terminar formándose ese molde de tejido óseo que va a ir originando a los huesos planos. En el caso de la osificación endocondral, que es el segundo esquema que tenemos acá, vamos a utilizar un molde de cartílago hialino que sirve como precursor, como por ejemplo ocurre en los huesos largos como el fémur, la tibia, el cúbito, el radio. Este esquema se los voy a explicar más adelante, pero básicamente van a ver que rodeando a ese tejido cartilaginoso, a ese molde de tejido cartilaginoso, se va a formar una cápsula de tejido conectivo que va a formar un periósteo, por el cual luego va a entrar un vaso sanguíneo y va a llevar las células osteoprogenitoras hacia su interior y va a formar un centro de osificación primario. Este centro de osificación primario va a ser seguido luego por dos centros de osificación que se forman en las extremidades distales y proximal del tejido óseo, o sea, en las epífisis, y van a formar centros de osificación secundario, dejando entre el centro de osificación primario del cuerpo y los centros de osificaciones secundarios un pedazo de cartílago que se llama cartílago epifisario, que se los voy a mostrar más adelante. Acá para que vean una imagen histológica de cómo es la osificación intramembranosa, lo que yo les decía, estas eran células mesenquimáticas, las cuales se iban a diferenciar a células osteoprogenitoras, iban a formar osteoblastos, iban a sintetizar una matriz, que es la matriz osteoide, sobre la cual se iba a depositar el mineral de calcio. Algunos quedan atrapados, osteoblastos quedan atrapados dentro de esa matriz osteoide, los otros quedan por fuera rodeándolo. Esos que quedan atrapados se van a empezar a llamar ahora osteocitos y se van a encargar solamente de mantener esta matriz, mientras que los osteoblastos siguen sintetizando matriz osteoide para que se sigan formando más hueso calcificado. Estas imágenes de espículas que están viendo ustedes aquí en el esquema se corresponden con estas otras que ustedes ven acá, de color eosinófilo, donde voy a encontrar en su interior células en unos espacios claros o lagunas. Esos son los osteoplastos, y las células son los osteocitos. Por fuera veo cómo revisten estas células que tienen un aspecto cúbico, ¿sí?, que corresponderían a los osteoblastos. Y ese espacio claro que hay por delante de ellos corresponde a lo que es la matriz osteoide. Esto es un preparado de osificación intramembranosa teñido con técnica de hematoxilina ósea. En el caso de la osificación endocondral, yo les había dicho que se formaba a partir de un molde de cartílago hialino, que a continuación las células osteoprogenitoras que rodean a este molde se diferencian en células formadoras de hueso y van a iniciar a depositar hueso en la superficie del cartílago, formando algo que se llama collar óseo periosteal, y después van a ingresar junto con el vaso, con la arteria nutricia del hueso, a la diáfisis y van a empezar a formar un centro de osificación primario. Este centro de osificación primario va a ser continuado luego por centros de osificaciones secundarios y van a estar separados ambos por un disco que se llama disco epifisario, que es la porción de cartílago que provee una fuente nueva encargada del crecimiento óseo y es lo que va a permanecer durante la niñez y la adolescencia. El disco epifisario tiene varias zonas y que van a ir desde el cartílago en reposo o cartílago en reserva, luego el cartílago en proliferación, luego viene el cartílago en hipertrofia, donde las células se agrandan, y por último vamos a tener la zona
de cartílago en calcificación y resorción. El cartílago calcificado y reabsorbido es el que va a ser sustituido por tejido óseo. Aquí, para que se entienda, un esquema y al lado la osificación endocondral con técnica de hematoxilina eosina. Estamos viendo la zona donde está el cartílago epifisario, donde voy a tener la zona del cartílago en reposo, como nosotros habíamos estudiado, el cartílago hialino, con los condrocitos tranquilos, dispuestos en sus lagunas, ¿sí? Luego, como por debajo viene el proceso de osificación, para que el hueso no quede corto, lo que hace estos condrocitos es empezar a crecer en forma intersticial, empiezan a formar grupos isógenos lineales. Fíjense cómo se forman grupos isógenos lineales, como forman como pilas de monedas, ¿sí? Lo que me permite crecer en longitud. Luego, a esa zona se denomina zona de proliferación. Luego, esos condrocitos empiezan a aumentar de tamaño porque acumulan glucógeno, acumulan lípidos en su interior, y va haciendo que los espacios que quedaban de matriz interterritorial empiecen a disminuir, a quedar más chicos. Esa zona se denomina cartílago en zona de hipertrofia. Esas espículas cartilaginosas, que son las que le está mostrando acá, con la flechita, son los lugares que después van a quedar porque el condrocito muere, explota la célula y deja su espacio, la cual va a ser ocupada por las células osteoprogenitoras que vienen con la sangre a ubicarse en esas cuevitas y empiezan a sintetizar, a transformarse en osteoblastos y a sintetizar matriz osteoides. Entonces, esa es la zona que va a ser la de calcificación y la zona de resorción, para luego ser reemplazado por el tejido óseo definitivo. En cuanto a los aspectos fisiológicos del hueso, ustedes van a tener, cuando vean tejido endocrino, sistema endocrino, que hay dos glándulas que se encuentran ubicadas en la región anterior del cuello. Una glándula es la glándula tiroides, que tiene dos lóbulos unidos por un puente o istmo y que a su vez puede tener un tercer lóbulo que se llama lóbulo piramidal. Lo que me interesa a ustedes es que sepan que existe una glándula que se llama tiroides, que libera hormonas, que son las T3, T4, pero aparte libera una hormona más que se llama calcitonina. Y por detrás de la glándula tiroides, por eso está hecho con puntos, voy a encontrar cuatro glándulas que son las glándulas paratiroides. Estas glándulas paratiroides van a liberar una hormona que se llama paratormona. Estas dos van a regular la concentración de calcio en la sangre. Nosotros tenemos que tener una concentración de calcio dentro de unos valores estándar para que mi organismo, la contracción muscular, tanto el tejido esquelético como el tejido cardíaco como el del liso, pueda realizarse normalmente. Si aumenta la concentración de calcio en sangre, la tiroides, la glándula tiroides, produce una hormona que es la calcitonina, que es una hormona hipocalcemiante, o sea que baja el calcio en la sangre, y lo que hace es inhibir la liberación de calcio por el hueso. Por el contrario, si baja la concentración de calcio en la sangre, las glándulas paratiroides producen la paratormona, que lo que hace es estimular la liberación de calcio por el hueso a través de la activación de los osteocitos y de los osteoclastos para reabsorber hueso y ser liberado hacia la corriente sanguínea. Entonces, los huesos, como les decía al comienzo yo, cumplen una función muy importante en lo que es la regulación de la calcemia, porque es el depósito principal de calcio. Simplemente esto para los que dicen que tienen por ahí, que no están gorditos, sino que tienen huesos anchos, nada más para distender un ratito, y seguimos. El tejido óseo, nosotros lo vamos a poder estudiar por dos técnicas fundamentalmente. Una es la del hueso por desgaste, en la cual yo tomo un hueso, lo dejo que se seque, y luego corto un fragmento tan fino que lo lijo hasta que pueda caber entre un portaobjeto y un cubreobjeto. Y esa técnica se llama hueso por desgaste. No voy a ver células, voy a ver los espacios donde antes estaban las células. O sea, me permite ver solamente la parte inorgánica del tejido. Y lo que ustedes están viendo aquí justamente es un hueso por desgaste, de un hueso humano, con poco aumento,
y básicamente lo que ven son las laminillas circunferenciales del hueso compacto. Ven estas estructuras que se denominan osteón o osteonas, que tienen en el centro un conducto, que son los conductos de Havers, y a su vez van a ver que entre una osteona y otra osteona, de conducto de Haber a conducto de Haber, aparece un conducto que está en forma perpendicular y que se denomina conducto de Volkmann. Entre las osteonas voy a encontrar laminillas que no corresponden a ninguno de estos sistemas y que son las llamadas laminillas intersticiales. Cada uno de los puntitos negros que veo aquí, que están ubicados en las laminillas circunferenciales de las osteonas, son los espacios donde antes estaba ubicada la célula, el osteocito. O sea, estos son osteoplastos. Y fíjense cómo se nota que de cada uno de esos osteoplastos salen como pelitos hacia adelante que van a ponerse en contacto con el osteocito que está por delante, porque justamente esos canalículos son los llamados canalículos calcóforos, por donde van las prolongaciones citoplasmáticas de las células de los osteocitos para ponerse en contacto con el que se encuentra por delante, y a su vez este hace lo mismo hasta llegar al canal del conducto de Havers, de donde va a obtener los nutrientes, y así los va a ir pasando a través de este sistema de postas, por medio de uniones de tipo nexos entre estas prolongaciones, los nutrientes a cada uno de los osteocitos. Acá, a mayor aumento, la osteona con su conducto de Havers, las lagunas o osteoplastos, fíjense cómo se notan bien estos pelitos que les nombraba recién, los canalículos calcóforos, ¿sí? Las laminillas intersticiales, y acá se nota bien el osteocito con sus canalículos. Perdón, la laguna, el osteoplasto. El osteocito no está porque es hueso por desgaste. Otra forma de estudiarlo es haciendo un proceso que se llama descalcificación para poder realizar el corte. Y ahí sí yo puedo hacer entonces una coloración con hematoxilina eosina. Ese es el hueso entonces por descalcificación, teñido acá con técnica de hematoxilina eosina. Lo que estoy viendo es una superficie articular. Esta imagen ya la habíamos visto anteriormente. Esto corresponde al cartílago articular, ¿sí? Fíjense entonces que no tenía pericondrio, que tenía varias zonas, y esto que ustedes ven por debajo más intensamente teñido, corresponde a el hueso que se encuentra por debajo de este cartílago articular, que es un hueso compacto, donde voy a encontrar estas estructuras que corresponden a las osteonas. Estos son los conductos de Havers, ¿sí? Y por ende estas células que yo veo aquí sí corresponden a los osteocitos. Estos sí son osteocitos porque está en la célula presente. Aquí lo mismo, estamos viendo hueso compacto y por este otro lado hueso esponjoso. Fíjense que en el hueso esponjoso también encuentro osteonas con su conducto de Havers, sus osteocitos, ¿sí? Acá lo mismo, conductos de Havers, todo esto es hueso compacto. Acá estoy viendo, esto es periosteo, acá voy a encontrar osteoclastos. Y acá veo lo que les había mostrado anteriormente, la osificación endocondral, en el disco de crecimiento epifisario, donde voy a encontrar todas las zonas de la osificación endocondral, la zona del cartílago en reserva, ¿sí? Donde los condrocitos están en sus lagunas tranquilos, luego reciben el estímulo para que empiecen a proliferar, a multiplicarse y a formar grupos isógenos, y esta es la zona de proliferación. Luego continúa esta zona donde se aumentaron de tamaño, empiezan a acumular lípidos y glucógenos, que es la zona de hipertrofia. Por último, esa célula muere, dejan los espacios, las espículas de cartílago, en la cual van a estar llegando la médula ósea con las células osteoprogenitoras a empezar a producir esa matriz ósea o matriz osteoide que se va a ir luego calcificando. Entonces esta va a ser la zona de calcificación y la zona de resorción. Acá a mayor aumento en este recuadro podemos ver los osteoblastos recubriendo esas espículas de cartílago donde se está depositando la matriz osteoide, y en algunos lugares estas células multinucleadas grandotas que son los osteoclastos. Muy bien, chicos, esta es la bibliografía que he utilizado para la clase. Espero les sirva de guía, es la idea de la clase, que les sirva de guía para que ustedes puedan ir a profundizar más estos temas
en cualquiera de estos dos libros que están muy bien desarrollados. Muchas gracias.